Damos inicio entonces a la clase del 25 de abril de 2022. Estábamos revisando procedimiento ordinario, etapa de discusión, teníamos una demanda, término de emplazamiento, defensas o actitudes del demandado, vimos allanamiento, vimos silencio, vimos defensa, y en la defensa revisamos las excepciones, y dentro de las excepciones vimos las excepciones dilatorias, perentorias, anómalas y mixtas, y vimos con detalle las excepciones dilatorias, y estas otras las revisamos con ocasión de la contestación de la demanda, que es la otra posibilidad de defensa. Y terminamos de ver con los ayudantes, además, la reconvención, que es la demanda o la contrademanda que hace el actor a el demandado al actor. Y que en definitiva tiene que cumplir las mismas requisitos y formalidades que tratándose de una demanda. Quedamos en la réplica. Una vez contestada la demanda, el actor puede reconvenir este trámite, replicar. Esta réplica es un trámite obligatorio en el procedimiento ordinario de mayor cuantía, y en definitiva es la defensa o la contraargumentación que realiza el demandante a las afirmaciones, excepciones y defensas efectuadas por el demandado en la contestación de la demanda. Para ello nosotros tenemos que recordar que teníamos una demanda, y respecto a esta demanda, el demandado argumentó negativamente contra esta demanda, ¿cierto? Con la contestación. Pues bien, esta es la oportunidad para que el actor se pronuncie respecto de la contestación. Y en esta réplica, en este caso, el actor puede hacer primero observaciones a la contestación, que va a ser la regla general, pero también va a poder ampliar o precisar la demanda, pero sin alterar el objeto principal del juicio. Es decir, podrá, frente a las argumentaciones expresadas por el demandado, va a poder aclarar la demanda en el sentido de, si bien el demandado sostiene que en realidad lo que se está disponiendo, lo que se está alegando en este juicio es otra cosa, es esto. Por lo tanto, permite precisar, ¿sí? Esas alteraciones de la demanda tienen que ser atendiendo a lo que respondió el demandado. Así es, así es. ¿Por qué? Porque en definitiva la contestación va a permitir poner en duda la discusión que se planteó en la demanda. Por lo tanto, frente a esta debilidad, la ley no lo dice. La ley dice que podrá alterar la demanda, pero sin afectar el fondo, sin afectar la discusión principal. Pero en definitiva, esta modificación se ve impulsada en la práctica por lo que dijo el demandado. Pero no va a poder decir, ¿sabe qué? Yo demandé de terminación de contrato más indemnización de perjuicio, pero, ¿sabe su señoría? Con lo que dijo el demandado, yo en realidad lo que estoy pidiendo es cumplimiento forzado con indemnización de perjuicio. Eso no lo puede hacer, porque ahí está alterando el objeto del juicio. Sí podrá hacer precisar fechas, precisar daño, precisar en qué consistió la relación causal, en definitiva cuál es el derecho, dónde estaba inscrito el inmueble, si sucedió algo con la posesión inscrita. Todo eso lo pueden hacer ustedes en la réplica, si son demandantes, pero no pueden alterarla. Y el plazo, para que puedan hacer efectiva esta carga de replicar, es de 6 días, contado desde que se tuvo por contestada la demanda. Recuerden que cada presentación que ustedes hacen al tribunal, el tribunal tiene la obligación de responder, de dictar una resolución. Por lo tanto, si ustedes presentan el escrito de contestación de demanda, el tribunal debe dictar una resolución que diga, téngase por contestada la demanda, coma, traslado para la réplica. Y si no dice nada, igual desde esa fecha empieza a correr el plazo de 6 días para replicar.
A su vez, una vez replicado o teniendo por evacuado el traslado en rebeldía, es decir, pasa los 6 días y no pasa nada, el tribunal, a petición de parte, puede tener por evacuado el trámite de la réplica y dar traslado para la dúplica, que es prácticamente lo mismo. En esta dúplica es un acto jurídico procesal del demandado que en definitiva se pronuncia respecto de las afirmaciones efectuadas por el demandante en la réplica. Pero también se ocupa para precisar o mejorar o ampliar la que se hizo en la contestación de demanda. Como pueden ver, la ley tampoco dice, pero en general atiende a lo afirmado en la réplica. Esta es una discusión dialéctica que se produce entre demandante y demandado. Ya, evacuada entonces la réplica, habiéndose evacuado efectivamente o en rebeldía, el tribunal dictó una resolución y desde esa resolución empieza a correr también estos 6 días. Y como les dije, tampoco puede alterar, tiene las mismas limitaciones que la réplica, no puede alterar el objeto principal del juicio, ni alterar fundamentalmente lo que se dijo en la contestación de demanda. Ya. Y hasta aquí tenemos la etapa de discusión. Demanda, contestación, réplica, dúplica. La siguiente etapa es la etapa de conciliación, que es un trámite esencial en todo juicio ordinario civil, salvo los casos que expresamente señala el artículo 262. El artículo 262 del Código de Procedimiento Civil me señala primero que es un trámite esencial y segundo que hay ciertos casos en que no es necesaria o no es procedente la conciliación. ¿Cuándo no va a proceder la conciliación? Primero, cuando no se trate de derechos disponibles. Por ejemplo, antes, cuando yo les dije, antes cuando se tramitaba en sede civil el divorcio o la nulidad de matrimonio, el divorcio nunca se tramitó en materia civil, pero sí la nulidad de matrimonio, en este caso no podría haber conciliación, porque es estado civil. Por lo tanto, como se trata de un bien respecto al cual no es procedente la transacción, porque dice, en todo juicio civil en que sea admisible la transacción, va a ocurrir como trámite esencial el llamado a conciliación. El segundo caso exceptuado son los casos especiales señalados en el propio artículo, que son los títulos 1, 2, 3, 5 y 15 del libro tercero. Por ejemplo, el juicio ejecutivo no procede el llamado a conciliación. El juicio de Hacienda no procede el llamado a conciliación. O en aquellos casos que no se trate de los eventos mencionados en el artículo 313, es decir, cuando no hay controversia respecto al asunto. Por ejemplo, se ha allanado. Al haberse allanado, se elimina la etapa de prueba y por lo tanto no hay conciliación. ¿Ya? Lo importante que tenemos que tener claro tratándose de la conciliación es que es un trámite. Es decir, debe hacerse el llamado. No que tienen que llegar a acuerdo. Para esto nosotros tenemos que hacer un poco de historia. Hasta antes del año 1990, 1980, cuando se modificó el Código de Procedimiento Civil, no había un trámite obligatorio de conciliación. Lo que se permitía es que el juez en cualquier momento del juicio podría llamar a conciliación. En la práctica no se llamaba nunca porque es un trámite adicional que le ponía más trabajo al juez. Entonces en la práctica nunca se llamaba a conciliación. Pero a través de las nuevas doctrinas, a través de los nuevos estudios de derecho procesal, se pudo observar que en general la legislación debería tender a evitar la judicialización de los problemas y por lo tanto la aplicación de métodos autocompositivos previos al juicio o incluso una vez judicializado el asunto que permitan a las partes una discusión franca, directa,
que solucione el conflicto y evitar todo lo que significa la tramitación del juicio. Si nosotros ahora estamos demorándonos 2 años en juicio ordinario, 1 año en apelación y unos 2 años en casación fondo, cuando se dictó esta ley, primera instancia se demoraba por lo menos 3 a 4 años. Segunda instancia, 2 o 3 años más, y casación 3 o 4 años más. Por lo tanto, teníamos un juicio que en realidad duraba entre 10 a 15 años. Entonces se eternizaban los asuntos. Entonces, una fórmula para evitar el aumento exponencial de asuntos era, primero, precaver el juicio. ¿Cómo? A través de métodos alternativos de solución de conflictos. Y una vez producido el juicio, otro mecanismo para evitar que el juez tuviera que tramitar y dictar sentencia. Por eso se creó este trámite obligatorio de la conciliación. El juez debe llamar a conciliación. Y además le impone una carga, tal como vimos nosotros en Procesal 1, le impone la carga de proponer bases de arreglo. Eso es lo que caracteriza la conciliación a cualquier otro método alternativo, autocompositivo, asistido. El mediador, por ejemplo, la gran diferencia entre el mediador y el juez conciliador es que el mediador no propone bases de arreglo. Lo que hace el mediador es acercar la posición de las partes para que ellos mismos se pongan de acuerdo en dar solución al conflicto. Y además observamos nosotros que generalmente eso se traduce en una transacción. En cambio, acá el juez directamente propone bases de arreglo a las partes. Y proponiéndoles bases de arreglo son las partes las que aceptan o no. Y al aceptar se levanta un acta de conciliación que tiene el mismo mérito de sentencia definitiva. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que hace un mediador y lo que hace el juez. Y además, el juez, en este caso, actúa como amigable componedor. Es decir, conoce el asunto, por eso que es posterior a haber concluido todos los trámites de discusión, ya sabe lo que se dijo en la demanda, ya sabe lo que dice la contestación, ya sabe lo que se replicó y se duplicó, por lo tanto tiene cabal conocimiento del conflicto y por lo tanto este conocimiento le permite, teóricamente a lo menos, proponer estas bases de arreglo. Otra cuestión importante es que al proponer bases de arreglo, el juez no incurre en inhabilidad. Vamos a ver que el artículo 263, si no me equivoco, establece esta circunstancia. Vamos a revisarlo. Sí, el juez, de conformidad con el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, dice, el juez obrará como amigable componedor. Tratará de obtener un avenimiento total o parcial en el litigio. Y las opiniones que emita no lo inhabilitan para seguir conociendo de la causa. ¿Por qué? Que nosotros recuerden que vimos el semestre pasado que el juez, dentro de las inhabilidades que tenía, era opinar respecto de un juicio actualmente vigente y que esté bajo su conocimiento. Si el juez en un almuerzo, en una fiesta, se ponía a comentar un juicio, el solo comentar este juicio lo inhabilita para seguir conociendo de este pleito. Por eso es que es grave ser juez, no es llegar y ser juez. Por eso es que se ve la idea del juez es una persona proba, responsable, que no va a fiestas, que está alejado del ruido, porque una persona que le preguntan por cualquier cosa y se le sale, ya queda inhabilitado para seguir conociendo el asunto. Y además se ve expuesto a sanciones disciplinarias. Entonces, el hecho que el juez se pronuncie fuera de esta audiencia de conciliación respecto de lo que está ocurriendo y además le propone bases de arreglo, porque en definitiva le está diciendo a las partes, sabe que mejor llegue a un arreglo porque usted puede ser condenado o esta demanda la puedo rechazar. En definitiva, ¿qué es lo que está haciendo? Adelantar, opinar, está adelantando un juicio. Es decir, está prejuiciando. Y el juez tiene que ser imparcial, ¿no? Sin prejuicio. Por lo tanto, si él
dijera, porque en la práctica sí sabe que yo creo que la demanda usted pide 500 millones y usted pide que le paguen cero. ¿Sabe que yo creo que usted debería aceptar demandado, pagar 200 millones porque por lo que dice el demandante, lo más probable es que yo tenga que acoger la demanda? Chuta, con eso está diciéndole, oye, ¿acoja o lo voy a condenar? Por eso es que fue necesario colocar en este artículo 263 que todo lo que diga el juez en esta audiencia de conciliación no lo va a inhabilitar en la tramitación del juicio. Porque si no existiera este articulito, el juez quedaría inhabilitado. Y jamás tendríamos sentencias dictadas por jueces, generalmente van a ser por el subrogante, en este caso sería un juez de letra, sería subrogado por el secretario del tribunal. Tendríamos el secretario del tribunal dictando pura sentencia. Por lo tanto, este artículo 263 soluciona este conflicto. Impide la inhabilitación y por lo tanto le da al juez más libertad para proponer estas bases de arreglo. Esa es la importancia de la conciliación. Además, hay que tener en cuenta que esta conciliación como trámite obligatorio está contemplado como trámite obligatorio en el artículo 795 del Código de Procedimiento Civil. Y como ya hemos dicho muchas veces, este artículo 795 del Código de Procedimiento Civil tiene que ser relacionado con el artículo 768, número 9, que establece como causal de casación en la forma el haber omitido un trámite esencial declarado por la ley. El artículo 795 dice, en general son trámites o diligencias esenciales en primera o en única instancia los juicios de mayor o de menor cuantía y en juicios especiales. Número 2, el llamado a las partes a conciliación en los casos que corresponda conforme a la ley. Por lo tanto, si el juez no llama a conciliación, la sentencia que se dicte puede ser anulable, ¿cierto? Otra cosa importante tratándose de la conciliación. Profesor, en realidad, si nosotros, el juez llama a conciliación, ¿eso impide que durante el juicio pueda llamar nuevamente? No. Existe este llamado a conciliación obligatoria como trámite, pero durante el juicio el juez puede volver a llamar a conciliación las veces que estime pertinente. De hecho, hay casos en que la Corte Suprema, después de haber oído a las partes en un recurso de casación, puede llamar a conciliación a las partes. Dice, la resolución, en lugar de que diga en acuerdo, dice previo a resolver y habiéndose escuchado a las partes, se cita a estas a una audiencia de conciliación a celebrarse al 5º día hábil ante el ministro tanto. Y se designa un ministro de los 5 ministros de la Corte Suprema para que presencie y proponga estas bases de arreglo. Y si las partes aceptan, después de haber tramitado un juicio de 5, 7 o 10 años, se llega a un acuerdo. Entonces, el hecho que exista este trámite obligatorio no impide que el juez pueda llamar a conciliación a las partes de manera voluntaria en cualquier momento del juicio, o de manera facultativa, por decirlo de esa manera. Ya, requisitos para que opere esta conciliación. Primero, que se trate de un juicio civil y que no sea de aquellos exceptuados. Vimos ahí juicio ejecutivo, derecho legal de retención, citación de evicción y juicio de hacienda. Esos son los casos en que dice, salvo los casos señalados en el título primero, quinto y otros más que menciona el artículo 262. Segundo requisito, que en estos juicios civiles que no sean estos de acá, sea admisible la transacción. Por lo tanto, tenemos que estar frente a juicios de derechos patrimoniales disponibles. Y que no se trate de aquellos casos en que no se deba recibir la causa prueba. Artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, que son el allanamiento,
no contradicción sustancial entre los escritos de contestación, demanda, réplica y dúplica, o cuando las partes, recuerden, solicitan al tribunal que resuelvan sin mayor trámite. Cuando acuérdense que hay una convención procesal donde las partes pueden pedirle al juez que resuelva sin más trámite. Una vez oída la discusión, que resuelva de inmediato, renunciando a la prueba. ¿Cómo se tramita? Ya lo hemos mencionado, pero para sistematizar. Terminado el periodo de discusión, el juez, dice la ley, citará a una audiencia que se va a realizar entre el día 5º y el 15º, después de notificado por cédula a las partes. La ley no dice que se notifica por cédula, pero nosotros desprendemos esta obligación de notificar por cédula en atención al artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, que dice que es procedente esta notificación cuando se requiera la comparecencia personal de las partes. Entonces, nosotros desde ahí desprendemos que tiene que notificarse por cédula. Ya. A esta audiencia, que se va a realizar entre el 5º y el 15º día, la resolución lo va a decir, generalmente dice, se cita a las partes a una audiencia de conciliación, la que se realizará al 5º día hábil después de notificada por cédula a las partes. Por lo tanto, será un plazo común o no, o individual. ¿Qué creen ustedes? Común, ¿cierto? Común. Por lo tanto, este plazo, llegado al 5º día, ¿quiénes deberán comparecer? Deberán comparecer las partes personalmente o debidamente representadas. ¿Cuándo hablamos de debidamente representadas? A través de su mandatario judicial. O de su representante legal si una de las partes fuera incapaz relativo. O absoluto. El juez, de todas maneras, en la resolución podrá solicitar la comparecencia personal de las partes. La regla general es que el juez, cuando diga comparezca a las partes personalmente o debidamente representadas a una audiencia de conciliación a celebrarse el 5º día hábil después de la última notificación por cédula, con eso le está diciendo que las partes pueden ir con su... No pueden ir, sino que pueden enviar o solicitar que concurra el mandatario judicial. Si tiene poder para ello. Ya. Pero el juez puede solicitar que además comparezca la parte personalmente. ¿Por qué? Porque esto lo van a ver ustedes en la práctica. Porque en numerosas ocasiones se realiza la audiencia de conciliación y el mandatario da la siguiente respuesta a la propuesta del juez. Señor juez, no tengo instrucciones de mi cliente y por lo tanto, como no tengo atribuciones especiales, no puedo aceptar la conciliación porque no me falta la facultad para transigir del artículo 7, inciso 2. Por lo tanto, su señoría, no puedo llegar a acuerdo. Y la conciliación se frustra y se dice, llamada a la parte de conciliación, esta no se produce. Firma las partes comparecientes y el juez y el ministro de fe que autoriza. Firma el juez, las partes y el secretario. Y se acaba la audiencia. Telemáticamente ahora sería, habiéndose realizado la audiencia mediante plataforma Zoom, solo suscribirán el acta el juez y el secretario que autoriza y certifica la comparecencia de las partes y la efectividad de lo señalado en la presente audiencia. ¿Por qué? Porque las partes no pueden firmar a través de Zoom. Todavía no se ha arreglado eso. A menos que se subiera a la página web de la oficina judicial virtual, si se derivara la firma, pero es todo un enredo. Por ahora no se puede. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? En este caso, el juez, para evitar ese tipo de situaciones, va a pedir la comparecencia personal de las partes para decirle a las partes directamente. Entre comillas, las va a presionar un poquito, ¿cierto? ¿Para qué? Para que lleguen a un acuerdo. Eso es lo que nos dice la ley. A esta audiencia concurrirán las partes, pero se va a desarrollar con quienes concurran. ¿Puede que una de las partes no concurra? Sí. ¿Puede que ambas partes no concurran? Sí. En esos casos, ¿qué es lo que va a realizar?
A la hora señalada concurre la parte demandante a la audiencia de conciliación en rebeldía la parte demandada que no comparece ni personalmente ni representada a través de mandatario judicial. Conciliación, 2 puntos, esta no se produce por inasistencia al demandado. Firma el juez la parte que asiste y autoriza al secretario. ¿Por qué? Porque la ley dice que la audiencia se realiza con las partes que concurran. ¿Por qué? Porque lo obligatorio es el llamado. Lo obligatorio es la audiencia, no que se llegue a acuerdo. Ahora, si no concurre ninguna de las partes, va a decir, habiéndose al día de hoy, habiéndose fijado la audiencia de conciliación para este día, se certifica que ninguna de las partes ha concurrido. Conciliación, 2 puntos, no se produce por inasistencia de ambas partes. Firma el juez y secretario que autoriza. Se certifica la inasistencia. ¿Por qué? Porque en el expediente o en la carpeta digital debe constar la efectividad de haberse cumplido este requisito, este trámite obligatorio. Por eso es que la ley dice, se realizará con las partes que concurran. Si usted no quiere, no va. Pero la audiencia se realiza de igual manera. Ahora es bastante feo que si usted es demandante y usted es el que está chicoteando el juicio, no concurra a la audiencia. Por último, vaya a la audiencia, dese la lata y dice, ¿sabe qué? No hay acuerdo. Lo otro, ya lo mencionamos. ¿Qué ocurre en esta audiencia? Si están las partes, el juez actúa como amigable componedor, que es muy parecido al árbitro arbitrador, que ya lo vimos un poco en Procesal 1. Este juez que era designado por la parte o por la justicia en subsidio y que conoce de un asunto determinado. En este caso, el juez árbitro, arbitrador, no tenía más límites que unos trámites esenciales por la ley y que ni siquiera tenía que resolver de conformidad a la ley, sino que bastaba con que fallara de conformidad a lo que su prudencia le dictare. ¿Se acuerdan lo que conversamos? Ya. En este caso, entonces, el juez es bastante libre. Por eso es que se dice que actúa como amigable componedor. Es bastante libre para proponer bases de arreglo. Y por lo tanto, todas las afirmaciones o sugerencias o propuestas que hagan esta audiencia no lo inhabilitan para seguir conociendo de este juicio. ¿Se puede suspender por media hora, hasta por media hora la audiencia? Sí, para que las partes se puedan poner de acuerdo. Su señoría, solicitamos un receso de 30 minutos, porque sabe que lo más probable es que lleguemos a acuerdo con la contraparte, entonces nos vamos a poner bien de acuerdo para aceptar su propuesta o hacerle una nueva propuesta de arreglo. Sí, como se pide, tienen 30 minutos. Y después, a los 30 minutos, se reanuda la audiencia para llegar a este acuerdo. Y se levanta un acta, que ya lo mencionamos, y se puede hacer otro llamado de conciliación, pero de carácter facultativo en cualquier momento del juicio. Todo lo que les he contado es lo que ocurre en el código y lo que debería ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Si yo tengo que ser bastante franco con ustedes. Este es realmente un verdadero trámite. Por eso es que las cosas cuando se degeneran no surten efecto. Porque las partes no llegan a acuerdo. Después de haber iniciado un juicio, es muy difícil que, a menos que el juez sea bastante participativo y bastante proactivo, la audiencia no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos la audiencia no la toma el juez. La toma un actuario. Y el actuario va a preguntar, ¿usted es el demandante? ¿Usted es el demandado? ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo? No, no hay. Llamada a las partes de conciliación, esta no se produce. Firman las partes, juez y secretario que autoriza. Ya, pueden retirarse. Entonces, si no actúa el juez, es muy difícil que se pueda llegar a una conciliación. No estoy diciendo que siempre sea así, pero muchas veces es así. Salvo que el juez personalmente asuma su rol y proponga las partes bases de arreglo, lo que implica más pega. ¿Cierto? Más trabajo. ¿Por qué? Porque además de estar en esta audiencia de conciliación, ese mismo día tiene 3 o 4 testimoniales y que en esa la está tomando el receptor. Entonces tiene enfrente del estrado, tiene 2 sillas donde está tomando la audiencia de conciliación, más allá una testimonial, más allá una absolución de posiciones, más allá una designación de peritos. Entonces está tomando esta audiencia y le dice el señor receptor. El receptor va donde el señor juez sabe que una de las partes ha incidentado. ¿Qué está incidentando? Una tacha. ¿De qué se trata la tacha?
rechácela, ya, se rechaza. Entonces va al otro y le dice, se rechaza la tacha. Señor juez, sí, venga para acá. Viene el receptor, ¿sabe, señor, que hay una incidencia respecto a la solución de posiciones? ¿Cuál es la incidencia? Tanto, ya, se acoge, va para allá. ¿En qué estábamos nosotros en la conciliación? Entonces es muy difícil hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque estamos frente a un tribunal unipersonal. Y dada la cantidad de trabajo, tiene un ejército, mucha gente trabajando, pero que en definitiva asume estas funciones que le corresponden al juez. A ver, para que escuche la gente de la casa, la que nos está viendo por televisión. Una duda así como bien inocente, pero No, aquí no hay... ¿cómo los tiempos, cómo se configura dentro del tribunal cuando el juez tiene tantas tareas y, por ejemplo, tienen estas facultades como de pausar el proceso 30 minutos? ¿Qué hace el juez ahí? ¿Va a revisar otras causas? Otras cosas. ¿Y qué pasa si en esos 30 minutos después la van a buscar? Ver, y yo no está voy a ser ocupado? franco. Esto, por favor, elimínenlo de la... No lo voy a... ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? El juez es... No lo quiero decir despectivamente, pero es como un almacenero. Mientras está atendiendo una persona, llega el compadre y le dice, ¿sabe, jefe, fírmeme la factura que está llegando el camión con las papas? Ya, lo firma. Y sale, Juanito, aquí está el kilo pan. Ya, lléveselo nomás casera. Hoy me lo fía y la está haciendo toda. Entonces, en este caso, el juez, hay decretos económicos que hacen los jueces o dictan los jueces para decir, ¿sabe qué? Yo voy a tomar audiencias de conciliación entre las 9 de la mañana y las 11. Se lo dice a los funcionarios. Entonces, todas las absoluciones, todas las conciliaciones son de 9 a 10, por ejemplo, en ese tribunal. Y las testimoniales las vamos a empezar a tomar a las 10 y media. Y la absolución de posiciones la vamos a empezar a tomar a las 11, a las 12. Entonces, eso sirve de alguna manera para ir calibrando y ir distribuyendo la pega del juez durante la mañana. Pero eso es todo práctico, porque puede haber que un día no tenga ninguna absolución de posiciones, no tenga ninguna prueba testimonial, ninguna audiencia. ¿Por qué? Porque como esto es todas al quinto día, al sexto día, pero después de notificado, por lo tanto, el juez puede haber días en que no tenga nada, no es que nada que hacer, no tenga ninguna audiencia. Y ahí se dedique a sacar el chureo atrasado que tiene, ponerse al día, dictar todas las resoluciones que faltan, se llevan las causas para la casa o para la tarde para estudiar, para hacer los fallos, etc. Espero haber respondido la pregunta, que no es tan inocente, sino que ahí se demuestra la actuación o la forma de trabajo de los jueces, porque hay jueces que están relativamente al día y hay otros jueces que están absolutamente atrasados. Si usted se distribuye mal, es lo mismo cuando ustedes estudian. Si se distribuyen mal el tiempo de estudio, van a estudiar mucho y no van a avanzar nada. Pero hay otras personas que son capaces de distribuir, que estudian lo justo y les va bien. Entonces, eso lo va calibrando la experiencia. Por eso esto de que los jueces duren 14 años, 10 años, a mí afecta primero la independencia del juez y segundo, la profesionalización, porque hay ciertas cosas que, más allá de lo que uno puede aprender en la academia judicial como materia de fondo, es preciso que además aprendan la experiencia, adquieran la experiencia para resolver asuntos que no están en el código. Si esto a usted le entrega herramientas, le entrega fórmulas, pero no le permite resolver todo. ¿Por qué? Porque el juez resuelve también con una cosa que no se vende en la farmacia, ni que lo da la universidad, que es el criterio. Entonces, eso depende de la formación profesional, pero además la formación de la casa y la experiencia. Ya. Estoy dando discursos de abuelo ya, de papá. Ya. ¿Qué efecto va a producir este llamado? Esto va a depender del resultado, obviamente. Si se logra un acuerdo o no se logra un acuerdo. Vámonos por lo más fácil. No se logra el acuerdo. Si no se logra el acuerdo, el proceso continúa. ¿Por qué? Porque el llamado a conciliación era un trámite. Ahora, si se logra acuerdo, como estamos en derecho procesal, hay que distinguir. ¿Qué es lo que hay que distinguir? Si este acuerdo es total o parcial.
Si este acuerdo o conciliación es total, se levanta un acta y como esta conciliación tiene el efecto de sentencia definitiva, el juicio termina. Profesor, si esto entonces tiene carácter de sentencia definitiva, ¿puedo hacerla cumplir? Obvio. Esa es la idea, que se le dé el valor de sentencia definitiva. Es decir, se acaba el juicio. ¿Produce cosa juzgada? Absolutamente. Tanto acción como excepción, dígame. No, lo que dice acá es que el 262, inciso final, si no me equivoco, lo dice. Dice no, el 267 dice: de la conciliación total o parcial se levantará un acta que consignará solo las especificaciones del arreglo, la cual suscribirán el juez, las partes que lo deseen y el secretario, y se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. Es lo único que dice el código. Por lo tanto, ¿qué debemos entender nosotros? Es que con esta conciliación total tiene el carácter de sentencia definitiva ejecutoriada y por lo tanto produce acción y excepción de cosa juzgada. Ahora, si es parcial, se continúa con el juicio en aquello que no fue objeto de conciliación, que no fue objeto de acuerdo en la conciliación, por decirlo de esa manera. Por lo tanto, si habían 3 peticiones y llegamos a acuerdo respecto de 2, vamos a continuar con una en el juicio. ¿Ayuda al juez? Absolutamente, porque ya no tiene 3 cuestiones que resolver, y respecto de 3 cuestiones que tengo que recibir la causa prueba, sino que respecto de una. Ya. Entonces, tratándose de esta conciliación parcial, la que no fue objeto de acuerdo, o si se rechaza, el tribunal pasará en la tramitación del juicio a otra etapa, que es la etapa de prueba. ¿Por qué? Porque dictará la resolución que recibe la causa a prueba. ¿Sí? Ya, eso es lo que dijimos nosotros. Si hay 3 peticiones y se llega a acuerdo en 2, conciliación parcial. Y por lo tanto, tiene el carácter de sentencia definitiva respecto de las 2 que fueron objeto de este acuerdo, y la que no se llegó a acuerdo se continúa el juicio. Ya. Y eso es el trámite de la etapa de discusión y la etapa de conciliación. Profesor, ¿hasta aquí llega la prueba? Sí, hasta aquí nomás. Oh, gracias, profesor. Oh, ya, muy bien. Ya. Esta entonces, les voy a hacer unos comentarios extras. Vamos a ver que la ley dice: el tribunal llamará a las partes a conciliación. El tema a discutir aquí es el siguiente, y eso quiero que lo opinen ustedes ya, porque están en condiciones de responderlo adecuadamente. ¿De quién es la carga de llamar a conciliación? Me refiero, ¿el juez lo tiene que hacer de oficio? ¿O lo tiene que hacer a petición de una de las partes, especialmente el demandante? Debería ser de oficio. Ya. Levanten la mano los que creen que el juez debería hacerlo de oficio. La mayoría. Debo decirles que en esto es una de las 3 respuestas de derecho procesal. Una, hay que distinguir. 2, en esto la doctrina es vacilante, y en esto la jurisprudencia no es unánime. Esas son las 3 respuestas. No la van a dar ustedes en la prueba ni en el examen de grado, por favor. Entonces, en este caso, la jurisprudencia no es unánime. ¿Por qué? Porque este tema se discute tratándose del abandono de procedimiento. Es decir, una vez evacuada la dúplica, pasan 6 meses y no se ha llamado a conciliación. Entonces, la parte demandada dice: su señoría, yo pido el abandono, han pasado más de 6 meses.
Y aquí se genera el problema, porque el resultado de este incidente especial de abandono será positivo, es decir, se acogerá al abandono, en la medida que el tribunal sostenga que la obligación de llamar a conciliación radicaba en carga del demandante, es decir, el demandante debía pedir dentro de los 6 meses que el tribunal llamara a conciliación. ¿Por qué? Porque el fundamento de esta tesis sería que se trata de un procedimiento donde rige el principio dispositivo. Por lo tanto, la carga de hacer instar la prosecución del juicio le corresponde al demandante. Esa sería la tesis del demandado. ¿El demandado qué va a decir? No. Señoría, la ley dice, artículo 262, en todo juicio civil, con excepción de, y siempre que el juez llamará a las partes a conciliación. ¿Dónde dice que el demandante deberá solicitar al tribunal que llame a conciliación? Por lo tanto, el juez debería actuar de oficio, puesto que si bien esto rige un principio dispositivo, al tratarse de un trámite esencial, corresponde al juez evitar, de conformidad al artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, evitar los vicios de procedimiento. Y ahí está la discusión. ¿El juez debe actuar llamar de oficio o tiene que esperar a que la parte lo solicite? Solución. En la práctica, actualmente, porque no era así antes, actualmente la jurisprudencia tiende más a la segunda posición. Es decir, a considerar que no es de cargo del demandante solicitar el llamado a conciliación, sino que el juez debería hacerlo de oficio. Eso es lo que dice algunos fallos de la Corte Suprema, que son, en cantidad son mayores que aquellos que sostienen que es de cargo del demandante. Frente a esto, todos estos criterios, frente a esto, ustedes son demandantes, ¿qué deberían hacer? ¿Esperar a que el juez dicte la resolución que llama conciliación o pedirle a ustedes? Obviamente, pues, ¿para qué se van a meter en un problema? Como decía mi abuelo, si usted está ganando, ¿para qué va a empezar a perder? ¿Cierto? No se meta en problemas usted solo, porque si usted deja pasar 6 meses, el otro le va a pedir el abandono y usted va a tener que enfrascarse en una discusión respecto a que si abandono o no abandono, que las facultades, que tiene que actuar de oficio, que no hay petición de parte, que el principio es dispositivo. No, que la mayoría de la jurisprudencia lo entendió. No, que el profesor Chantía sostiene esta tesis. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces ustedes no esperan esos 6 meses y ustedes piden derechamente que, habiendo concluido la etapa de discusión, solicita al tribunal, llame a las partes a conciliación. Y el tribunal le va a decir cómo se pide. Llámese a conciliación. ¿Eh? Ya. Y eso es en general para todo. ¿Eh? También lo vamos a ver cuando dice, habiéndose agotado los trámites de discusión y habiéndose controvertido los hechos, el tribunal recibirá la causa prueba. Entonces ahí, la otra discusión dice, ¿quién debe solicitar que se reciba la causa prueba? ¿El tribunal tiene que hacerlo de oficio? ¿O lo tiene que hacer la parte? Porque la ley, el artículo 152, dice que la orientación del abandono del procedimiento es que la parte tiene que hacer avanzar el procedimiento hasta dejarla en estado de fallo. Por lo tanto, como dice, como me escribieron ahí en Wikipedia los alumnos, el padre de la criatura, siempre digo lo mismo, el padre de la criatura, usted es el padre de la criatura hasta que la criatura se va de la casa. En este caso, usted entrega a la criatura el expediente cuando el juez cita las partes de sentencia y se lleva la carpeta para su oficina o para la casa para estudiar. En ese caso, cesa la obligación de instar por la prosecución del juicio. Por lo tanto, para evitar problemas, si usted es el demandante, usted vaya haciendo avanzar su juicio, usted es el interesado que se acabe pronto. ¿Mm? Ya. ¿Sí? Puede pedirlo en cualquier momento. Ahora, yo no lo llamaría en la etapa de prueba, porque ¿qué opinión, qué sensación estoy dándole a la contraparte?
No tengo la prueba para sustentar mi tesis. Lo que les digo siempre, este es un juicio, este es una pelea, este es una pequeña batalla. Entonces, por lo tanto, uno tiene que actuar con estrategia. Entonces, uno, claro, lo puede pedir, pero uno queda un poco débil. Entonces, una vez terminada la prueba, uno le dice, pide audiencia con el magistrado y le dice, magistrado, ¿sabe qué? Podríamos llegar a un arreglo. O derechamente habla con la contraparte y dice, ¿sabes qué? Estamos a 25 de abril, ya llevamos un año solamente en primera instancia y aquí el juez se demora por lo menos 6 meses en sacar sentencia. ¿Te parece si llegamos a un arreglo? Es que sabes que mi parte no quiere. Entonces, ¿qué tal si le pido yo al tribunal que llame a conciliación? Ya, pues, pide al tribunal. Entonces, él le pide al tribunal que llame a conciliación. O derechamente le dice, ¿sabes que lleguemos a un arreglo? Y que las partes firmemos una transacción y se acaba el juicio. Eso siempre se puede dar. Pero la forma, el momento, eso tiene que ser pensado estratégicamente. ¿Por qué? Porque la otra parte puede decir, no quiere llegar, ya no quiero. ¿Quién no ha escuchado eso? Ahora ya no quiero. Entonces, eso significa que si ustedes iniciaron un juicio, si son el demandante, y tuvieron una persona, fueron con los testigos, usted lo trató mal en los escritos, le observó los documentos, la prueba, dijo que era prácticamente un ignorante, y usted quiere llegar a algún arreglo, no, sabe que esperemos la sentencia. Por eso hay que siempre, también como decía mi abuelo, una de cal, pero también una de arena. Ni muy lejos que se enfríe, ni muy cerca que se queme. Por lo tanto, uno siempre tiene que actuar súper mesuradamente en el juicio, porque el hecho de que uno sea tan agresivo en un juicio puede implicar que no puede llegar nunca a un arreglo. Y más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Eso es lo que decían los antiguos. Por lo menos yo llegué aquí y me dijeron, porque podemos tener un juicio muy bonito, 20 años. Pero 20 años después ya se nos murieron todos y estamos todos coloreros ya. Obvio. Entonces necesitamos nosotros la solución ahora. Y esa solución ahora a lo mejor no nos dan todo, pero me sirve. ¿Se entiende, no? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué voy a preguntar para la prueba? No, esas preguntas no se hacen. Sí. ¿Y usted? Ya, sobre la materia. Aquí, hable para la tele. Ah, el extravío del expediente, ya. El expediente o la carpeta electrónica siempre tiene que estar a disposición de las partes. Y lo principal, para el juez. ¿Por qué? Porque es el juez el que tiene que ir dictando las resoluciones en este juicio para ir formando este documento, porque el proceso del punto de vista material es un documento. Es una serie de antecedentes que se van agregando correlativamente a medida que van ocurriendo y que son en la mayoría de las veces instrumento público porque son realizadas por funcionarios competentes y autorizadas por un ministro de Defensa, ¿cierto? Este expediente o carpeta, como les dije, tiene que estar siempre a disposición de las partes y eventualmente de terceros porque dijimos nosotros que el expediente eran públicos, ¿cierto? Ya. La custodia de este expediente le corresponde, el expediente material, al secretario del tribunal. ¿Por qué? Porque el secretario del tribunal es el ministro de fe. Es el que da garantía de que el expediente tiene 152 hojas y no 154, pero se me perdieron 2. Desde el punto de vista de la carpeta electrónica, esa responsabilidad del juez se ha diluido. ¿Por qué? Porque la responsabilidad corresponde al sistema informático que se sirve de base para almacenar esa información, que es la oficina judicial virtual. Si se extravía el expediente o parte del expediente, hay que distinguir si es en materia física o en materia digital. Si es en materia física, es preciso reconstituir el expediente. ¿Ya?
Pero previo a esta reconstitución material del expediente, es preciso que se certifique el extravío. O sea, el juez no va a ordenar que se haga otro expediente a menos que se certifique que, habiendo sido buscado en las dependencias del tribunal y en todos los escritorios, este no fue habido. Esa certificación la tiene que hacer el secretario, porque es el secretario el que tiene que ordenar la búsqueda. Va a decir, ¿sabe qué? El sábado va a venir todo el juzgado a buscar en todos los escritorios, en todos los armarios, debajo de las mesas, debajo de las tablas. Ustedes supieron esa historia que en la Corte de Apelaciones en Santiago, cuando estaban haciendo una remodelación, levantaron el piso y encontraron 5 expedientes. Se habían perdido. ¿Eh? Estaban extraviados. ¿Eh? Lo habían metido en una rendija y estaban en el piso de la Corte. Ya. Este caso entonces corresponde al secretario ordenar que se busque. Tiene que además certificar que se extravió. ¿Por qué? Porque si después hay que iniciar una investigación penal, ¿a quién le va a llegar la investigación? Al secretario. ¿Por qué? Porque es un delito el extravío, la pérdida o la sustracción de un expediente judicial. Es un delito. Ya. Entonces, una vez certificado este extravío, el tribunal va a ordenar reconstituyas el expediente. ¿Cómo? Con las piezas que entregue las partes y las que obran en el sistema informático. Porque antes, el sistema informático, estaban todas las resoluciones, pero no estaban los escritos, porque no se digitalizaban. Entonces, decía, foja 125, después saltaba foja 150. Foja 150 decía, téngase por acompañado los documentos de foja 156 y anexos que se incorporan. Entonces, creo que hacía, se imprimían todas las resoluciones y se le pedía a las partes que acompañaran las copias de lo escrito, que yo les dije que uno siempre tenía que hacerlo con copia y guardarse una copia en su carpeta, en su oficina. Con esos escritos que estaban con el timbre del tribunal, como recibido, se le entregaba al tribunal ese y uno le sacaba una fotocopia porque se volvía a perder, se le sacaba todas esas fotocopias, se armaba otra carpeta y la carpeta con el escrito, con el timbre, se le entregaba al tribunal. Acompaña piezas para la reconstitución con citación. Entonces la otra parte decía, téngase por acompañar los documentos con citación y la otra parte podría, dentro del tercer día, objetar esos escritos. Si no lo objetaba, se juntaban todos esos escritos y lo hacían calzar con las resoluciones. Y ahí se reconstituía el expediente. Y ese expediente reconstituido, inmediatamente, como efecto, quedaba en la custodia del tribunal. La custodia, es decir, quedaba en la caja fuerte, porque ya se había perdido. Entonces se podía volver a perder. Esas eran las malas tácticas que ocupaban algunos abogados porque uno llegaba, yo les contaba. Llega al tribunal, Juanito, préstame la A del año 2021, sí, entonces agarraba toda la A, entonces, listo. Gracias, Juanito, no lo encontré. Y se iba para la casa con el expediente en un ala. Entonces, sí se perdían los expedientes. El mesón estaba lleno de abogados, 5 o 6 abogados y todos con expediente, era relativamente fácil. Oh, espérame que voy a sacar un documento, habría maletín y echaba el expediente. Entonces, así se reconstituía el expediente y ese expediente, como estaba reconstituido, se iba a la custodia del secretario. Y esa custodia del secretario era la caja fuerte, que se decía la caja fuerte, pero en definitiva era un closet con estantería, con llave. Entonces, la única manera de ir a ver el expediente era que usted tuviera poder en la causa. Entonces usted le decía al señor secretario, necesito ver el expediente, custodia, número 237-2021, yo soy apoderado de la parte. ¿Quién es? Muéstrame su carnet. Marcelo Chandía. ¿Usted es parte? Sí. Entonces iba el secretario, mandaba a una persona, abrían el closet, revisaban dónde estaba el número, sacaban eso que estaba en un sobre, sacaban el expediente, ¿en qué foja tiene el poder usted? Ustedes tenían que saberlo. Foja 227. 227, Marcelo Chandía, sí, usted tiene delegado el poder. Sí, siéntese aquí y vea el expediente. Cuando termine, me avisa. Terminé, pásame el expediente. Se guarda en el sobre, se mete al closet con llave.
Así era como ocurría. Ese es el extravío del documento y luego la reconstitución del expediente. Ahora, digitalmente no se hace así porque se supone que el sistema informático tiene que estar respaldado. Por lo tanto, si se cayera el sistema y se pierde esta información, como está respaldado, se reconstituye el sistema informático con lo que exista. A menos que se pierda todo. Y en ese caso, ¿cómo se reconstituye? Materialmente, como les dije yo. Con las copias que ustedes tengan en sus carpetas, ustedes podrían entonces presentarlo al tribunal y él lo enviaría, no sé, el procedimiento nunca ha ocurrido y espero que nunca ocurra, pero podría derivarlo a lo mejor a la oficina judicial virtual, que es una oficina material que está en la Corte Suprema, y ellos deberían escanear el documento completo e irlo subiendo al sistema. Espero haber respondido a la pregunta, es un poco más complicado. Usted tenía una pregunta. Pásale el micrófono, por favor. Online y presencial, porque yo sé que hay mucha gente que está online, está fuera de Santiago, entonces vamos a empezar, va a ser escrita y la prueba va a empezar todos a la vez y todos van a terminar a la vez. 5. Ya. Por UTEST, y los que vengan físicamente les voy a entregar la hoja. Con lista A, fila B, fila C. D, no, mucha pega, pero sí, eso. Por el tiempo va a ser la de alternativa y una o dos preguntas precisas. ¿Qué más? Paren, aprovechen. Es la misma porque va a hacer diferencia entre los alumnos. Que yo estoy diciendo sin código, las preguntas van porque los de la casa van a ver el código. Cuando lo revisa, 5 alumnos se equivocaron en lo mismo. 5 alumnos tienen la misma falta de ortografía. Le aviso que yo reviso eso y a los alumnos en que lo he pillado le he puesto el 1 pero cantado. Y después me han ido a reclamar. A la directora de departamento desechó la reclamación. Director de escuela rechazó la reclamación, me llamó la mamá y le dije que no, que aquí no había apoderado en la universidad. Ustedes se ríen, pero fue así, hace unos semestres atrás. Ya. Otra pregunta. La buena se resume. Del infierno. No, el día se puede elegir. Lo ideal es que si usted viene presencialmente de la prueba presencial, pues si quiere quedarse en la casa, da lo mismo. Pero ojalá que lo hagan de esa manera. No lo hago aquí digitalmente porque te deseo llegar a todos que traigan su notebook, su computador, y yo sé que a algunos es incómodo traerlo y todo. Y no los voy a hacer que escriban en el celular. Ahí sí que ni yo puedo trabajar en el celular. Bueno, yo tengo pésima vista en todo caso. ¿Qué más? No hay más preguntas. Iba a empezar a ver ahora la teoría de la prueba, pero queda un minuto. Si no hay que preguntar, mañana empezamos teoría de la prueba. Ya le subí el PowerPoint al sistema. Recién la doña Catalina me dice se escucha pésimo. Espero que se haya solucionado durante la clase. Tienen que hablarme porque yo no veo los chats haciendo la clase. Era solamente cuando habló la compañera. Así Perdón, que no Catalina, ¿qué dice? No lo escucho. Era solamente cuando habló la compañera, así que no se preocupe. Ya, perfecto. Me tiene que decir, profe, no escucho. Para la próxima clase. Ya, nos vemos el miércoles si Dios quiere. La prueba del jueves. ¿Sí?